Bueno, entonces vamos a continuar con el curso de precálculo. Hoy hablaremos un poquito de regla de la cadena. Entonces, este video de pronto, la explicación de regla de la cadena va a estar un poquito más general, de pronto no tan específico, porque igual está este video que ya está en el canal sobre regla de la cadena, se llama así, CD, regla de la cadena, un video de cálculo diferencial. Esto que tengo acá es exactamente lo mismo que trabajé en el video. Entonces mi objetivo tampoco es repetir lo que ya está. Simplemente de pronto explicarlo como a grosso modo. Entonces también es como de pronto un repaso. Si ya vieron el video anterior, esto podría ser como una especie de repaso. Y también como un complemento, ¿cierto? Ya después resolver más ejercicios, ver más ejemplos. Entonces profundizar un poquito más como a través de ejemplos. Listo, entonces teníamos pendiente desde antes que eh, por ejemplo, este límite. Listo. Este límite que es difícil. Eh, entonces, este límite es en realidad una derivada disfrazada. Tiene esta forma, que es la definición de derivada. Un límite de esta forma es una derivada. Por lo tanto, resulta que este límite coincide con f' evaluado en 2. Entonces, quisiéramos derivar e a la raíz de x. Y para derivar e a la raíz de x no nos basta con la teoría que hemos visto hasta ahora. Requerimos más. Esto requerimos aplicar regla de la cadena. Con regla de la cadena podemos encontrar la derivada y ya resolver este ejercicio, por ejemplo. Y en general, con regla de la cadena, básicamente como que completa la teoría y con esto ya uno podría derivar cualquier función. Entonces, si yo les coloco alguna función así bien rara, yo les coloco, no sé, seno de raíz quinta de logaritmo de x3 menos 2x, que es una función súper rara, a través de regla de la cadena, yo la podría derivar sin dificultad. Pues, es decir, si entiendo el tema, la puedo derivar sin dificultad. Listo, y no es un ejercicio difícil. Puede ser un poquito larguito, pues porque es un paso a paso. Hay que ir, digamos, como despacio, resolviéndolo con cuidado, pero no es difícil. Listo, puede ser un poco largo, pero no difícil. Entonces tengan eso presente. Entonces, regla de la cadena, completa la teoría y a través de regla de la cadena, más lo que hemos visto antes de derivadas, yo ya les coloco cualquier función así bien extraña y ustedes la saben derivar. Listo, ustedes la sabrían derivar. Muy bien. Listo, entonces, regla de la cadena. Tenemos dos funciones. G derivable o diferenciable en X y F diferenciable en G de X. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Básicamente que ese límite, que recuerden que la derivada es un límite, existe. Entonces, si ese límite existe, la función es derivable. Si el que habíamos visto pues antes es el límite cuando X tiende a 2, bueno, escribámoslo otra vez, no hay problema. Si este límite pues coincide con la derivada en 2, ¿cierto? Pero puede que el límite no exista, ¿cierto? Porque recuerden que hay límites que no existen, dependiendo de f. Puede que el límite no cuadre, puede que el límite por izquierda y el límite por derecha sean distintos. Bueno, entonces puede que el límite no exista. Si el límite existe, decimos que f es diferenciable o derivable
o derivable en 2. ¿Listo? Entonces, claro, si estamos hablando de derivadas, pues debería existir la derivada, debería existir el límite. Entonces requerimos que g sea diferenciable en x y f de x y f sea diferenciable en g de x. Listo. Entonces vamos a pensar en la función compuesta. Vamos a pensar en la función compuesta. F compuesto g. Es decir, f aplicado a g de x. Entonces yo primero evalúo g de x y lo que me dé, eso lo voy a evaluar con f. Entonces de esa forma, la derivada está por esta fórmula. La derivada de la función compuesta, la derivada de f compuesto g, va a ser esto. Entonces, escribámoslo por aquí. La derivada evaluada en x de la composición va a ser f' evaluada en g de x por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de la función interna, entonces básicamente por g' de x. Listo. Entonces básicamente regla de la cadena. Ya. Ya, en teoría, o en cuanto a cuestión teórica, eso es lo que tienen que saber. Ahora, pues saber regla de la cadena quiere decir pues, que ustedes saben aplicar esto para resolver ejercicios y saben derivar, ¿cierto? Pero en esencia, esto es lo que tienen que saber. El objetivo de la clase de hoy, de este video, es que entiendan esto y que lo sepan aplicar. Y con eso quedan listos en derivación. Muy bien, entonces, con la notación prima, lo podemos ver de esta forma. Recuerden que en este caso F mayúscula es F minúscula compuesto G. O sea que esto realmente pues está indicando lo mismo. Y en la notación del Leibniz, que es pues de y sobre dx, básicamente la regla de la cadena nos dice que dy de x es dy, la derivada de y respecto a u, multiplicada por la derivada con u respecto a x. Una forma pues como mnemotécnica de aprenderse esto, nuevamente no es algo matemático, eso es un machetazo, pero una forma mnemotécnica es que, claro, yo podría como cancelar du con du, por así decirlo, y entonces se hace como que obvio, entre comillas, que y sobre dx es de y sobre du por du sobre dx. Si yo los cancelo, me devuelvo, ¿cierto? Entonces, como una forma mnemotécnica, pero realmente eso no es algo que se puede hacer matemáticamente, es una forma de aprenderse la fórmula. Listo. Y en este caso estamos viendo a y como una función de u y a u como una función de g. Entonces vamos a ver como el primer ejemplo. Entonces el primer ejemplo tenemos una raíz de x2 más 1. Entonces la clave es que ustedes identifiquen cuál es la función interna y cuál es la función externa. Listo. La función externa en este caso sería una raíz y la función interna es un polinomio. Entonces yo estoy aplicando una raíz a un polinomio. Entonces mi función externa es f de u, en este caso sería una raíz, y mi función interna sería g de x, que sería un polinomio. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Derivamos. Vamos a complementar por aquí. Vamos a complementar por aquí. Yo podría decir f de u es raíz de u
y resulta que u es g de x. Bueno, y en este caso g de x sería x2 más 1. Listo, entonces claro, si yo aplico f en g de x, lo que sería aplicando f a x2 más 1 y aplicar f es sacar raíz. Entonces estamos hablando de la función original de esta función. Entonces ya tenemos clara la función externa, que es una raíz, y la función interna, que es este polinomio. Entonces, en este caso, ¿quién es f' de u? Pues f' de u es 1 sobre 2 raíz de u. ¿Y quién es g' en x? La derivada de la función externa es 1 sobre 2 raíz de u. La derivada de la función interna es la derivada de ese polinomio, que es fácilmente ver, bueno, 2x más 0, o sea que es 2x. Listo. O sea que mi derivada, a ver, separemos que son como dos procesos distintos. La derivada de f compuesto g según la fórmula es... bueno, no, más bien veámoslo así. Esto sería y. Y es una función de u. Entonces, en la notación de Leibniz, de y de x, que es lo que queremos, es de y sobre d de u sobre dx, la derivada de y respecto a u, la derivada de u respecto a x, la derivada de y respecto a u es 1 sobre 2 raíz de u, la derivada de u respecto a x sería 2x. Muy bien. Resulta que estos dos se pueden cancelar. Y entonces mi resultado final fue x sobre raíz de u. Listo. Pero yo quiero que quede en términos de x. Realmente u no aparece en el ejercicio inicial y u es como lo que uno llama una variable auxiliar. U es una variable que yo me inventé. Es como una variable intermedia. Entonces, yo sé que u es x2 más 1. Entonces mi resultado final sería x sobre raíz de u, pero reemplazo u por x, porque yo quiero el resultado en términos de x. Entonces, en vez de raíz de u, escribo raíz de x2 más 1. Y ese es el resultado final. Entonces, primero, pues como resumiendo, identificamos la función externa, es una f de u, y identificamos la función interna, que es un u igual a g de x, derivamos cada una, aplicamos esta fórmula, simplemente la multiplicación de estas dos derivadas, y al final me acuerdo que u es una función de x, entonces reemplazo u por la función y llego al resultado final. Listo, esa es una forma de resolverlo. Un poquito más larga, pero ahí está como el paso a paso explicado. Otra forma de resolverlo es así. Entonces, a través de esta notación, f' en x, esta es una f mayúscula. Entonces simplemente cogemos la función externa, la derivada de esta función externa sería 1 sobre 2 raíz de eso mismo. Vean que ahí como que me salté el u, pues no tuve necesidad de pensar en un u, o lo pensé pues digamos mentalmente, por la derivada interna, entonces por la derivada del polinomio interno. Y la derivada de este es 2x, y esto se cancela con este, y llegamos al mismo resultado. Pues en esencia es lo mismo.
Es decir, los dos procesos básicamente estamos haciendo lo mismo. Aquí simplemente está como el paso a paso diciendo quién es el U, y aquí uno ya lo derivó, aplicó la derivada de P' y la aplicó a G de X, que mi G de X era ese U. Entonces me salté pues como ese paso. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Voy a ver si por aquí me cabe como un ladito. Entonces lo que queríamos era derivar e a la raíz de X. Listo, queremos derivar eso. Entonces, yo puedo ver eso como un e a la u, donde u es raíz de X, ¿cierto? Entonces queremos derivar eso. Entonces la derivada de e a la u es e a la u por la derivada interna. Bueno, no, más bien no usemos el u, más bien usemos el g de x, como para que se relacionen bien con esta fórmula. Entonces, es e a la g de x, ¿cierto? Muy bien. Entonces la derivada de e a la g de x es e a la g de x, y acá listo. Entonces, como g de x es raíz de x, entonces yo sé que g' es 1 sobre 2 raíz de x. Esta derivada pues uno ya se la va aprendiendo, como les comentaba. Entonces el resultado final sería e a la raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x. Y digamos que ese es el resultado final. Pues yo lo puedo multiplicar para que quede una sola fracción, pues, pero... Y si quiero lo puedo racionalizar, y si quiero puedo mirar como una expresión equivalente, pero en esencia es lo mismo. Listo, en esencia es lo mismo. Creo que están escribiendo algo por el chat. Listo. Otro ejemplo, pues entonces ya vimos lo que le estaba diciendo antes. La derivada de e a la raíz de x no es e a la raíz de x. Listo, como aquí tenemos una función g, entonces la derivada de e a la g de x es e a la g de x por g'. Listo, por g'. Muy bien. Listo, este ejemplo me gusta mucho. Derivar seno de x2 y seno cuadrado de x, porque le ayuda a uno a identificar muy bien cuál es la función interna, cuál es la función externa. Entonces, la función interna, en este caso, sería x2 y la función externa sería seno. Entonces, vamos a derivar esto. Entonces, la derivada de seno es coseno y aplico la derivada externa evaluada en g de x, es decir, evaluada en la función interna. Entonces, la derivada de seno es coseno y lo evalúo en x2. Entonces, simplemente quedaría coseno de x2 por la derivada interna, que es 2x. Y al contrario, si vamos a derivar seno cuadrado de x, la función externa es la función elevada al cuadrado, ¿cierto? La función externa sería como u al cuadrado, y, y igual a f de u, sería u al cuadrado, y la función interna sería seno. Entonces, la función externa será al cuadrado, la función interna es seno. Cuando yo tengo por aquí, digamos, escribamos y igual a f de u.
en este caso sería u al cuadrado, y g de u, en este caso sería seno de x. Entonces de f compuesto g sería seno al cuadrado, que es este de acá. Entonces la derivada de u al cuadrado es 2u. La derivada de g de u en este caso sería, perdón, esto no es g de x, esto es u igual a g de x. Entonces la derivada de g de x es coseno, o sea que esta derivada es 2u por la derivada de seno. Sabemos que u es seno, entonces quedaría 2 seno por la derivada de seno, que es coseno. Bueno, entonces, regla de la cadena, hay varias formas de verla, con esta notación, con esta. Quédense con la que más les guste, con la que más entiendan, con la que más vean sencilla. Derivar algo al cuadrado, la derivada de algo al cuadrado es 2 veces ese algo por la derivada interna. Listo. Entonces ya a partir de esto, hay algunas fórmulas como interesantes. Por ejemplo, la derivada de u a la n es la fórmula que teníamos siempre, n por u a la n menos 1, pero multiplicamos por la derivada interna, por la derivada de u. Entonces yo tengo seno a la 5, esta era la fórmula pues, que teníamos antes, ¿cierto? Pero veamos otro ejemplo, digamos que si yo quiero derivar, hacemos como esta misma notación, yo quiero derivar seno a la 5, entonces la derivada de seno a la 5 sería 5 a la 5 menos 1, aquí va a estar la función interna, multiplicado por esto está como fallando. Por la función interna, por la derivada de la función interna, ¿cierto? ¿Y quién es la función interna? La función interna es seno. Entonces me quedaría 5 seno a la 4 por la derivada de seno, que es coseno. ¿Listo? Y tenemos la derivada de, a ver, ¿qué otra función? Bueno, puede ser un polinomio de x3 menos 2x más 1 a la 5, por ejemplo. Está interesante este ejercicio. Claro, ¿no? ¿Cómo podría derivar esto? Pues yo podría coger eso, este polinomio, elevarlo a la 5. Uno es capaz de calcular eso. Es largo, sí, es bastante largo. Es un polinomio de grado 15. Es una cosa muy larga. Y luego derivar el polinomio. Se podría hacer, pues, pero es un proceso muy largo. Entonces, para derivar esto, yo simplemente aplico regla de la cadena. Entonces, yo sé que la derivada de algo a la 5 es 5 por ese algo a la 4. Y regla de la cadena me dice que multiplico por la derivada interna. Básicamente la misma estructura que acabamos de ver antes, ¿cierto? ¿Qué cambió? Cambió la función interna, cambió el g. En el anterior g, la función interna era seno, y en este la función interna es un polinomio. x3 menos 2x más 1, tendríamos x3 menos 2x más 1. Entonces el resultado final
Simplemente sería esta, la derivada de ese polinomio es 3x2 menos 2. Y acabamos. Es el resultado. Y ese es el resultado. Claro, el resultado yo lo puedo expandir si quisiera. Y debe quedar un polinomio de grado 14. Pero no hay necesidad de expandirlo, ¿cierto? Lo derivé sin necesidad de calcular ese producto, que es un producto largo y no es del caso. Incluso no muchas veces uno quiere factorizar. Entonces no tendría sentido expandir esto, derivar, expandir, queda un polinomio de grado 15, derivar ese polinomio de grado 15, la derivada de un polinomio de grado 15 es un polinomio de grado 14, porque esto pues le disminuye el grado, al derivar no está disminuyendo el grado. Y luego coger ese polinomio de grado 14, factorizarlo y llegar a esto. ¿Se puede hacer? Sí, pero es un proceso muy largo, demasiado. Entonces es más fácil, es más sencillo aplicarlo a la cadena y en 2 pasos llegamos al resultado. Muy bien. Preguntas. Si tienen preguntas las pueden hacer. Pueden hablar, me interrumpen, no hay problema. O escriben en el chat. Entonces, noten que esta es la misma fórmula, ¿cierto? Estas dos fórmulas están diciendo exactamente lo mismo. Aquí lo pensaba como con U. La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. O la derivada de una función g de x, que en este caso u lo estamos pensando como g de x. La derivada de una función a la n es ¿quién? N por g a la n menos 1 por la función a la n menos 1 doblada en x, por la derivada interna, que en este caso sería por g'. Entonces, cualquiera de las dos notaciones, como digo, escojan la que prefieran, la que más les guste, con la que se sientan más cómodos, y con eso pueden aplicar regla de la cadena. Listo, entonces otro ejemplo, tenemos un polinomio a la 100, entonces la derivada de algo a la 100 es 100 por ese algo a la 99, y lo de siempre, multiplico por la derivada interna. Entonces, la derivada de ese polinomio es 3x2. Listo. Bueno, y algunas veces, pues claro, entonces tenemos aquí 100, aquí tenemos un 3, 100 por 3 es 300, este x2 es como que es más bonito al frente, entonces lo pongo así, pero bueno, eso ya, como les digo, pues en varias ocasiones anteriores es carpintería, pero en principio aquí ya terminé, ¿cierto? Ya después lo puedo reacomodar o reorganizar, pero hasta aquí viene un cálculo diferencial. Listo. Vamos a derivar 1 sobre raíz cúbica de un polinomio. Entonces recordemos que, no sé si está entre las tareas, yo creo que está entre las tareas, derivar 1 sobre raíz cúbica. Pero si, bueno, escribámoslo por aquí. Si y es igual a f de u, que es 1 sobre raíz cúbica, se puede hacer, no es difícil, pero uno lo puede derivar y puede calcular y darse cuenta que esa derivada es menos 1 sobre 3, raíz cúbica de igual a 2. No, perdón, de igual a 4. Bueno, no, hagámoslo el paso a paso, hagamos el paso a paso, no sobre. Entonces, ¿cómo se puede derivar eso? Resulta que este equivale a u a la menos un tercio.
Entonces la derivada de u a la menos un tercio es menos un tercio por u a la menos un tercio menos 1. Y menos un tercio menos 1 es menos 4. O sea que me quedo u a la menos... perdón. Menos un tercio menos 1 es menos 4 tercios. Entonces, obtenemos esto. Y este de acá es este mismo, ¿cierto? U a la menos 4 tercios es en realidad raíz cúbica de u a la 4. Muy bien. Entonces tenemos esta formulita. Por eso les decía que era requisito los ejercicios anteriores. Tienen que saber derivar, por ejemplo, raíz cúbica de x. Y se tienen que saber derivar este. Tienen que saber derivar x a la menos 2 quintos. Muy bien. Entonces la derivada de 1 sobre raíz cúbica es lo mismo que la derivada de 1 a la menos un tercio, propiedades de la radicación, de la potenciación. Es bueno que las tengan presentes, se requieren. Lo derivamos y obtenemos esta formulita, y entonces ya, si queremos derivar esto, la derivada de esto sería menos 1, menos un tercio, raíz cúbica de igual a 4, por la derivada de u respecto a x, que es lo que tenemos acá. Entonces, u a la 4, como u es un polinomio, simplemente es ese mismo polinomio a la 4 tercios. Bueno, que es lo que tenemos acá. U a la 4 en raíz cúbica. Esta parte está acá. Y la derivada de ese polinomio, la derivada de u, es derivar este polinomio, que es 2x más 1. La derivada de este polinomio es 2x más 1. Entonces, finalmente multiplico estos dos y llego a este resultado. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Entendido? Pero dice que bien. Chicos, esto es bastante importante. Por eso estamos empleando una clase básicamente solo a esto. Una vez entiendan esto bien, como les digo, después están en un parcial, en cálculo integral, ecuaciones diferenciales, bueno, en cualquier parcial tienen que derivar y tienen que aplicar regla de la cadena. Es que yo diría que casi que en todos los ejercicios de derivación uno aplica regla de la cadena. Y uno no puede decir que uno sabe derivar sin entender y saber aplicar regla de la cadena. Entonces, sí, ya es algo que ojalá interioricen y ojalá siempre lo tengan presente. Nunca se les olvide la derivada interna. Nunca se les olvide la derivada interna. Bueno, esto se combina también con otros temas, con otras fórmulas. Si tenemos la derivada de algo a la 5 por algo a la 4, entonces vamos a derivar esto. Lo que tenemos es la derivada del producto. Entonces,
La derivada del producto de funciones es, bueno, creo que aquí me salté como ese paso, entonces escribámoslo, no sobra. No, ahí está, perdón, está abajo. Bueno, escribámoslo, igual escribámoslo. Escribamos y', yo quiero derivar una cosa a la 5, que es una función, y otra cosa a la 4, que es una función. Yo quiero derivar el producto de funciones. Entonces, la derivada del producto nos da derivada del primero por el segundo más el primero normalito por la derivada del segundo. Esto ya aplico derivada del producto. Ahora tengo que pensar en la derivada de este y la derivada de este. Y ya esto, pues ahí está, no me va a estorbar, simplemente ahí está. Entonces la derivada de una cosa a la 5, ya incluso vimos varios ejemplos anteriores, es 5 veces esa cosa a la 4 por la derivada interna. La derivada de una cosa a la 4 es 4 veces esa cosa a la 3 por la derivada interna. Listo. Resulta que esta cosa, o la función interna, es 2x más 1, entonces sería 2x más 1. La derivada de 2x más 1 es 2. Aquí la función interna es x3 menos x más 1, entonces aquí lo tenemos. Y la derivada interna es 3x2 menos 1. Y como les decía incluso en el video, pues para los que lo vieron antes, hasta aquí llegó cálculo diferencial. De ahí para abajo simplemente es carpintería. ¿Listo? Simplemente es que multipliquen, distributiva, etcétera, y ya. Pero digamos que lo importante es hasta aquí. Este pedacito, eso es lo importante de cálculo diferencial, ya lo otro son temas previos. Igual, pues está en el otro video, entonces si lo quieren ver con más detalle, pues lo pueden ver en ese otro video. Una formulita, la derivada de e a la f de x, como incluso con esta formulita podríamos haber resuelto el problema inicial. La derivada de e a la f es la misma exponencial por la derivada interna. Esa es la fórmula. Entonces, noten que la fórmula siempre aplica. Incluso uno siempre, pues como que tenía regla de la cadena desde antes, casi que sin saberlo, ¿cierto? Porque digamos que la derivada de a la x es a la x, ¿cierto? Pero aquí también funciona regla de la cadena. Digamos que f de x es la función x. Entonces la derivada de a la f de x, según esta fórmula que acabo de comentar, es e a la f de x por f', ¿cierto? Por la derivada interna. Entonces, en este caso, f de x es x, entonces simplemente sería e a la x por la derivada de x. Y resulta que la derivada de x es 1, entonces llegamos a lo que teníamos antes, que la derivada de e a la x, este es e a la x, con f de x igual a x, la derivada de esta es e a la x. Entonces, claro, uno aplica regla de la cadena, y cuando uno llega a la función f de x igual a x, pues me resulta que esa derivada interna es 1. Y multiplicar por 1 no afecta. Entonces, incluso en los ejercicios más sencillos, uno siempre como que multiplica por la derivada interna, que es 1, y hasta ahí llegó. Entonces, incluso pues se puede aplicar regla de la cadena a los ejercicios sencillos que teníamos antes.
Aquí la derivada interna es 1, entonces al multiplicar por 1 llegamos a lo mismo. Bueno, y si uno tiene la derivada de 2 a la x, pues uno puede aprovecharse de esta fórmula para encontrar como la fórmula de la derivada de 2 a la x, para encontrar esta derivada. 2 a la x equivale a el logaritmo de 2 a la x. Entonces aquí tenemos esta función, esta va a ser mi función f, entonces la derivada de la exponencial es la misma por la derivada interna. Y esta derivada interna simplemente es logaritmo de 2. Muy bien. También hay fórmula para la derivada de a la x. Uno la puede calcular, pues no es difícil. Y hay una fórmula para la derivada de u a la v, donde u y v son funciones. Entonces, bueno, aquí está esta fórmula, por si la requieren. Esta es como de las fórmulas ya, digamos, como más avanzadas, por así decirlo, en cuanto a derivación. Pero bueno, tenemos esa fórmula. Si quieren profundizar un poquito más en esta, como dije, pues en el otro video ya está explicado. Listo, este ejemplo es bastante importante. Vamos a derivar seno de coseno de tangente. Entonces vamos a derivar seno de coseno de tangente. Entonces en realidad hay como tres funciones. Una interna, una como intermedia y otra externa. Listo. Entonces, yo puedo decir que esta es como la función interna, digamos inicialmente. Entonces la derivada de esto es derivada de seno coseno aplicado en la función interna por la derivada interna. Y aquí vamos a derivar este. Y para derivar este se aplica otra vez regla de la cadena. Entonces, pues, como indica pues el nombre, es como una cadenita. Y si yo tengo varias funciones anidadas, ¿cierto? Una composición de varias funciones, entonces en cada paso debo de aplicar regla de la cadena. Entonces aplico regla de la cadena una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que ya no aplique más, ¿cierto? Entonces aquí hay dos funciones, una composición de funciones, coseno de tangente. La derivada de coseno es menos seno por la derivada interna. En este caso ya sería por la derivada de tangente. Y la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces ahí llegamos al resultado de la derivación de este ejercicio, es coseno por, ¿ves? Coseno evaluado en esta función por seno evaluado en esta función por la derivada de tangente, que es secante cuadrada. Este ejemplo es bastante importante. Entonces, si yo tengo varias funciones, 5 o 6 funciones anidadas, compuestas, podría aplicar esto. Listo. En forma secuencial, forma de cadena, aplico regla de la cadena. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya hay aquí unos ejercicios recomendados. Este es un tema importante, como les decía, entonces es importante que lo practiquen, que lo estudien, que se acostumbren a identificar bien la función interna y la función externa. Y bueno, recuerden pues también que está el libro. De pronto algunos ya tienen el libro, pues o por ahí lo han conseguido.
cualquier libro de cálculo le sirve. A mí me gusta el Stewart, pero cualquier libro de cálculo le sirve. Leithold, bueno. Y básicamente cualquier libro de cálculo de Stewart le sirve, ¿cierto? No tiene que ser esta edición, no tiene que ser trascendentes tempranas. Hay muchos, puedes decir, casi cualquier libro de cálculo le sirve. Libro de cálculo que se respete tiene una sección dedicada, pues, como a regla de la cadena. Entonces, ahí lo tienen y tienen ejemplos y ejercicios y todo. Entonces, para que ojalá lo practiquen. Y aquí tenemos estos ejercicios.